Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos la terraza en el mes de agosto del 2020. No te lo pierdas, seguime. Empezamos como siempre con el arce japonés y miren cómo ha dado un montón de nuevas ramitas. Miren aquella hasta dónde llega ya. Así que estoy pensando en reorganizar esta parte del sector. Vamos a ver. Abajo, como ven, están las antedesquias, que ya están llegando al final de la temporada. Ahí ven algunas de las calitas que dieron. Y acá al lado tengo a las hortensias, que ya están también terminando la temporada. Estamos en el mes finalizando el mes de agosto. Y hubo algunos cambios. Acá la hortensia no estaba sola, estaba con un oleander, que ahora les muestro dónde lo puse. Pasamos para este lado donde tenemos el almendro. Sí, igual, sobreviviendo en la pobre maceta. Por ahora no tengo pensado cambiarlo, pero vamos a ver qué hacemos. El pinito, que sigue acá, muy bien. El mayor cambio lo tienen acá, donde, como verán, corté todas las ramas del año pasado de las frambuesas, y estas que están viendo son las nuevas que van a seguir creciendo y dando. Así que ahí está todo un poquito acomodado, más limpio acá abajo, que antes era una maraña. Y acá ven mucho mejor a la linterna japonesa, que está llena este año, dando un montón hasta allá atrás. Y acá tengo una amiguita araña, miren. Ahí la tenemos. Acá tenemos al oleander, que dio un montón de flores y está dando. Si se acuerdan, el año pasado este arbolito estaba casi muerto y ahora ya está no solo recuperando, sino floreciendo. Hay que cortarle un poquito las ramas de abajo, pero de a poquito. Acá tenemos algunas de las que quedaron de semillas del año pasado. Y acá también ya corté y limpié a todas las que tenía antes. Acá tenemos al arbolito, que sigue impresionante, creciendo súper sano. Y al lado tengo a la hortensia gigante, que sigue y sigue creciendo y dando nuevas ramas, creciendo en altura. No la cambié de maceta, se ve que está espectacular ahí en su maceta. Y también tengo las hortensias que van cambiando de color, ahora a color verde. Están súper bonitas. Como les decía, uno de los cambios que hice fue mover. Había un oleander bastante grande en esta maceta, en esa maceta, junto con la vid, que la tenemos acá, junto con la vid y con las flores de las mariposas, que ya, como verán, corté todos los penachos que ya estaban secos. Quedan algunos que otros ahí,
y solo quedó las flores de las mariposas y la vid en esta maceta. Y acá puse al oleander que estaba en esa maceta con el oleander que estaba con la otra hortensia. Así que ahí están los dos oleander juntos en una maceta más grande y con un par de las plantas que estaban también en la otra maceta. Así que esperemos que acá agarre bien y crezca sano y fuerte. Seguimos por acá, donde se acuerdan que está, todos tienen geranios, este es el único que todavía le quedan hojitas, a todos los otros los geranios ya se murieron las hojas, pero están los rizomas para el año que viene. Y como verán, prendieron y están divinas las enredaderas, y las enredaderas están llegando hasta el techo ya. Increíble lo rápido que crecen, y lo que me gustan de estas enredaderas es que ahora en otoño cambian las hojas de color a un morado, rojo, muy pero muy bonito. Ahí como ven también al costado. Acá también hubo unos cambios en algunas de las macetas. Acá pasé a los 3 limoneros que estaban en una maceta individual. Los tengo en esta. Ahí tengo a unas trepadoras que son como unas arvejas, digamos, pero más silvestres, que están creciendo junto con algunas violas que ven ahí abajo. Las amarilis que dieron las flores preciosas, están los bulbos acá, y miren cómo ha dado como un hijito acá de otro bulbo, así que buenísimo. Acá tengo una mezcla que eran plantas en recuperación de distintas especies, algunas agarraron, otras no, y me ha salido hasta un tomate de acá, así que esta es la famosa estrella federal, que la tengo desde hace 2 navidades, y ahí está, dando, creciendo súper bien. No tengo las típicas hojas rojas, pero ahí está, bien. El ciprés rastrero, que sigue ahí también muy bien. Estas dos que son una mezcla de distintas silvestres, que las dejo que crezcan ahí juntas, todas distintas semillas que traje de acá del barrio. Y como ven, allá los boj siguen muy bien, pero sigo por acá. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan que tenía 3 de estos árboles que me gustan mucho, porque dan estas hojas rojas ahora en otoño. El problema es que estuve leyendo y son bastante parásitos, y saqué uno que estaba en otra maceta, y la verdad es que era una maraña de raíces que se comían todos los nutrientes de las otras plantas, así que me quedé con uno y los otros 2 los sacrifiqué. Maté a uno directamente y ahora les voy a mostrar el otro donde está. El jaliboro sigue acá, perfecto. Moví para este lado a la euskera, y no sé si volverá a crecer los foxgloves, las dedaleras. Vamos a ver. Y acá tengo proyectos que no sé para dónde irán, ya veremos. Por ahora acá está la Banca Minor,
Acá tengo miren hasta dónde creció, que las tengo que acomodar, a las moras. La mora está creciendo, así que voy a tener que acomodar un poco acá atrás, que es lo que por ahí quiero hacer ahora en septiembre, antes de que empiece el otoño. Y acá tenemos a las mandevilas, que están súper bien, con algunas otras que están creciendo exponencialmente, estas enredaderas silvestres. Acá también voy a hacer algunos cambios, ya les voy a ir contando, seguramente en el episodio de septiembre. Bueno, acá seguimos hasta que terminan los boj con la grosella espinosa, que sigue en esta maceta súper bien. Ya les conté que había dado un montón de grosellas, así que ahora hasta el año que viene no tendremos nada. Acá las mandevilas están perfectas, súper bien, creciendo contentas con todo el sol que les da. Y acá también tengo una mezcla de cosas que voy a tener que limpiar. Cambié a la rosa finalmente a la maceta que yo quería, donde estaba ese árbol que les dije, que ahora les muestro en el de al lado, que es muy destructivo y muy, no destructivo, pero muy parásito, se alimenta, crece muy rápido, con mucha raíz y se chupa todo lo que tiene al lado. Acá seguimos con las dalias, que siguen creciendo, siguen dando semillas, así que hay que cortar un poquito las flores. Hoy voy a hacer un poco de trabajo de jardinería. Acá tengo al blueberry, ay, no me sale, el arándano. El arándano está acá, que ya empezó, digamos, o está por terminar el verano, se van a caer todas las hojitas, pero ven que ahí corté el árbol que estaba con el arándano, que es uno de estos parásitos, que ya está, como verán, brotando ahí. El problema es que me parece que el arándano en esta maceta no está bien con ese, porque no va a seguir creciendo, así que voy a tener que trasplantar el arándano a una maceta propia o sacar todo lo que hay ahí. Ya voy a ver. Acá tenemos a la glicina, que sigue creciendo y ya llegó casi al centro de la pérgola y crece de un lado para el otro, como verán ahí. Lo que quería con esta glicina está de a poquito pasando, es cubrir básicamente una mitad de la pérgola. Por debajo tenemos a unos de los arces japoneses, que también está creciendo, muy bonito, dando ramitas nuevas. Como verán, que aún no tiene el color rosa en la punta como esta. Ya saldrá. Estas son las hojitas nuevas. Acá eran, ¿se acuerdan?, las peonias, y han crecido alguna que otra dalia, alguna que otra impatiens passamina, que se ve que han caído semillas del año pasado y se las han arreglado. Acá otro cambio que hay, ¿se acuerdan que acá había una rosa? Finalmente saqué la rosa de ahí, ahora les muestro. Y acá tenemos a la clematis, que sigue creciendo y sigue dando unas flores espectaculares. Ahí sigue para arriba, volvió, sigue creciendo a pesar de que estamos a finales de agosto. El limonero, que ya llegó al techo y sigue súper sano, pero no veo señales de que dé flores.
Así que no sé cuándo voy a tener limones. Esperemos que el año que viene. Acá tenemos al otro arce, que está bastante grande, pero está un poquito enfermo acá. Así que tengo que ver ahora qué le tengo que hacer para que se mejore. Acá los dos nuevos cambios es que moví una de las rosas a su propia maceta y la otra rosa a su propia maceta. Porque las rosas no les gusta estar acompañadas y por eso estas dos pobrecitas están bastante, no enfermas, pero no estaban contentas. A pesar de que dieron flores y todo, lamentablemente no estaban muy contentas. Así que esperemos que ahora revivan y estén bien sanas. Acá eran, ¿se acuerdan? Las dedaleras, que ya corté todos los tallos son bianuales, así que supuestamente ya están, se deberían morir la planta porque este es el segundo año y dieron un montón, pero ahí estoy viendo qué hago, si las saco completamente o dejo a ver si se recuperan y por ahí tengo otro más. La otra rosa estaba acá, que es la que saqué, y acá tengo al jazmín, y el jazmín también está súper bien, trepando, y ahí lo voy acomodando para que siga por la pérgola para el otro lado. Así que están súper bien, ya tengo jazmín en el techo. Acá vamos con la rosa sigue creciendo en esta maceta súper bien. Y finalmente, como verán, ya llegó al techo, ahí, allá, en la punta, acá. Así que vamos a ir dejando que siga creciendo. Y el año que viene por ahí tengo el techo también con rosas. Acá tengo al otro jaliboro. Acá tengo esta suculenta que estaba divina y dio un montón de flores que atraen todo el tiempo polinizadores. Así que no sé si la suculenta después, como el año pasado, va a crecer de vuelta de sus propias raíces. Vamos a esperar, no voy a hacer nada y por ahí tengo suerte. Las lavandas siguen floreciendo súper bien. Estas violetas también tengo que limpiar, cortar un poco, pero están súper bonitas. La hiedra y la otra wisteria, la otra glicina, que como verán también ya está creciendo bastante, mucho más que lo que había el año pasado, y ya está llegando casi hasta la punta. Va más lenta, pero va. Así que eso era lo que les quería mostrar. Bueno, como viste, hoy hicimos un recorrido por la terraza en el mes de agosto del 2020. Hice algunos cambios moviendo plantas de algún lugar al otro. Más cambios van a venir, así que no te pierdas el episodio de septiembre. Nos vemos en el próximo. ¿Y cómo? ¿Todavía no te suscribiste? ¿Qué estás esperando? Apretá el botoncito de suscripciones, notificaciones y nos vemos en los próximos episodios. Hasta luego.